Bienvenidos a nuestra fiesta de Pentecostés. Y hoy estoy convencido, porque así es el Espíritu Santo, que Él tiene algo para cada uno de nosotros. Diga, el Espíritu Santo tiene algo para mí hoy y no me lo quiero perder. ¿De acuerdo? ¿Así? Hoy tenemos una celebración especial. Dios ha revelado su plan. Cristo se ha mudado, ha hecho su tienda entre nosotros, como lo dice Juan, y ahora vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso nos asegura de participar en su vida, su poder y su gloria. Y ese es el mensaje que tenemos hoy. Es espíritu. Miren que cuando lo hacen así no lo puedo leer de un solo. Ahí. Léalo conmigo. Espíritu, vida, poder y gloria. Dios se ha revelado. Dios ha tenido una idea, un plan. Él ha querido compartir con nosotros este plan. Y Pentecostés, y escúcheme con atención, Pentecostés no es solo el recuerdo de un evento extraordinario. Lo voy a repetir, Pentecostés no es solo el recuerdo de un evento extraordinario. Pentecostés es la celebración del cumplimiento de la promesa de Dios. Dios lo venía anunciando desde el Antiguo Testamento. Lo hizo a través de su profeta, de Joel. En el capítulo 2, en el verso 28, dice: entonces, después de hacer todas esas cosas, derramaré, este es Dios a su pueblo, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Es que antes, lo que veíamos del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, era en momentos específicos, a personas específicas, por motivos específicos. El Espíritu Santo tomaba una vida, era ese poder, esa fuerza, ese impulso para ir y cumplir una misión específica. Pero la idea de Dios era más amplia que esa. El plan de Dios era otro, por eso lo está revelando a través de su profeta. Y dice: derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Y diga usted, eso me incluye a mí. Y dice: sus hijos e hijas profetizarán. Sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes verán visiones. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre los sirvientes, hombres y mujeres por igual. ¿Esto excluye a alguien? De ninguna manera. Ese es el plan de Dios, es algo diferente. Y luego Jesús lo promete e invita a su iglesia a esperar. Hechos capítulo 1. Jesús ya ha resucitado. Un hecho impresionante que marca la historia, que ha impactado a aquellos discípulos que estaban derrotados, sin esperanza, que habían perdido a su maestro y que ahora les ha parecido de nuevo, que los esperaba en la playa, que les ha servido el desayuno. Y dice Hechos capítulo 1 verso 4: mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Ahora, los discípulos no entienden todavía exactamente qué es lo que Jesús les está diciendo. Por eso lo que continúa ahí es que los discípulos dicen: pero ¿cuándo vas a regresar, Señor, para que rescates a Israel? No entienden que la obra ya se ha cumplido y que el plan de Dios es otro. Es que Él los va a impulsar, Él les está entregando su misión a ellos. Y por eso dice en el verso 8: pero recibirán poder
Cuando la pregunta de ellos es, ¿cuándo vas a venir a completar tu obra? La respuesta de Jesús es este pero en el verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. El Espíritu Santo. Y Pablo lo resume con una frase que explica el corazón del Evangelio. ¿Cuál era el plan de Dios? Eso se encuentra en Colosenses capítulo 1, verso 27. Pero le voy a pedir que me acompañe a leerlo en pantallas porque tengo la versión, la traducción en lenguaje actual. Y me gusta cómo lo expresa de una manera muy completa. Y dice, Dios decidió darles a conocer este plan tan grande y maravilloso para todas las naciones. Y este es el versículo que ustedes conocen, que dice, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Pero así lo dice esta versión. Es el siguiente, dice, Dios envió a Cristo para que habite en ustedes y les dé la seguridad de que van a compartir el poder y la gloria de Dios. Y me gusta por muchas razones. Porque nos hace entender de una mejor manera, primero la palabra esperanza. Porque nosotros cuando decimos esperanza usualmente lo usamos como algún anhelo, como alguna ilusión. Pero la palabra esperanza en la Biblia habla de certeza de que algo se va a dar. Y por eso me gusta, y dice aquí, seguridad. Y les dé la seguridad. Y lo segundo que me gusta es que no solamente dice esperanza de gloria, sino que aquí incluye poder y gloria. Y ya vamos a profundizar un poquito más porque esa gloria no la entendemos bien. No sabemos, cuando hablamos de gloria, no sabemos precisamente a qué se refiere el Señor. La gloria de Dios es algo que nos imaginamos así, algo bien lejano y distante, no relacionado con nosotros. Así que me gusta mucho esa traducción. Ahí está el eje central. Dios no solo nos habló de lejos, se mudó a nuestro interior. Y no solo nos señaló el camino, sino que vino a conducirnos desde dentro, a llevarnos con Él. No solo nos dio una misión, sino que por su Espíritu nos impulsa para poder asumirla y cumplirla. Así que Pentecostés nos recuerda que la vida cristiana, escúcheme con atención, nos recuerda que la vida cristiana no se sostiene por recuerdos de Cristo, sino por la presencia activa y permanente de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Lo que hoy celebramos, esta fiesta de Pentecostés, nos recuerda, dígalo conmigo, Pentecostés me recuerda que la vida cristiana no se sostiene por recuerdos de Cristo, sino por la presencia activa y permanente de Cristo en mí por medio de su Espíritu. Amén. Amén. Y por eso hablamos de vida, poder y gloria. Y lo primero es el espíritu de vida. Diga conmigo, espíritu de vida. Espíritu, significa ese soplo, significa ese aliento, esa respiración. Es una palabra que habla de vida. Y qué hermoso tener en esta celebración, además de nuestros salmistas, de nuestras danzarinas, qué hermoso tener también esta sección de vientos, la llamamos metales. Y qué hermoso suenan y cómo enriquecen la celebración.
Pero tenemos aquí esa trompeta, el trombón, el saxofón allá. Y están inertes. No los escuchamos, no nos comparten nada, pero cuando llega ese soplo a estos instrumentos, comienzan a resonar por completo y así podemos escuchar ese hermoso sonido que engalana, que llena este lugar, que hace esta poderosa fiesta. Así es, ¿verdad, profesora? Maravilloso. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros. Habla de ese soplo, de ese aliento, de esa respiración, donde el Espíritu Santo, donde el Espíritu de Dios se mueve, algo comienza a respirar, a inspirar, comienza a latir, a cobrar vida. Eso es lo primero que Pentecostés anuncia. Jesús comparte con su iglesia su vida de resucitado. Y esto es importante que podamos entender. El Espíritu no vino solo a producir una experiencia intensa, algo espectacular. El Espíritu vino a comunicar la vida nueva de Cristo ahora a su pueblo. Por eso la iglesia nace viva, porque el Espíritu Santo es el que la vivifica. Y es una vida de resucitado. Pablo lo explica así, Romanos 8, verso 11. Dice, el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Y es que esa es la verdadera vida que tenemos que entender. Lo primero es que es la vida del resucitado. No es cualquier espíritu el que nos habita. Es la vida misma del resucitado. Y yo no sé por qué nos cuesta tanto. Me gusta que Pablo lo explique así. Porque nosotros pensamos en esa vida. Y cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de resurrección, creemos que es un poder tan grande. Pero cuando hablamos de ese espíritu en nosotros es algo tan limitado. Es algo tan pequeño. Pero Pablo nos lleva a reconocer, dice, el Espíritu quien levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu quien vive en ustedes. Y esto lo tenemos que entender de dos maneras esenciales. Primero, de manera personal. El Espíritu Santo habita en cada creyente. Ese mismo Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que me da vida a mí. Y hay que verlo así. Y cualquier área de mi vida que ahora mismo se encuentre muerta. Cualquier área de mi vida que yo siento que ya la he perdido. Ese mismo Espíritu lleva ese oxígeno, lleva esa vida, la hace latir de nuevo. Eso es lo primero, de manera personal. Pero lo segundo es importante que lo podamos entender también. Y es que esto lo tenemos que entender de manera corporativa. Es el mismo Espíritu Santo que le da vida a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo. Así es que nace la iglesia. Y así es que vive y se mantiene la iglesia por el poder del Espíritu Santo.
La iglesia no se mantiene por estadísticas, por noticias, por tendencias que se estén dando. La iglesia no se sostiene porque, ¿verdad? Esta hora tenemos que hacer, tenemos que implementar estas estrategias, estas cosas. La iglesia de Cristo se mantiene, se sostiene por la misma vida, por el mismo soplo del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo sorprendente, que hay lugares donde se asumía que la iglesia estaba muerta, pero como es el Espíritu el que da vida, y ese Espíritu comienza a soplar, y esa iglesia comienza a latir y a llenarse una vez más. El Espíritu no solo señala la voluntad de Dios, la escribe en el corazón. No solo corrige desde afuera, el Espíritu transforma desde dentro. Pentecostés nos recuerda que no necesitamos solamente más disciplina, sino que lo que necesitamos es aliento. Lo que necesitamos es respiración vital. Dígalo conmigo, respiración vital. Eso es lo que nos da vida. Y Jesús lo dice, Él lo expresa precisamente así. Él dice, solo el Espíritu da vida. Pero es importante que veamos, que repasemos este pasaje. Juan capítulo 6, acompáñenme rápidamente a Juan capítulo 6. Es un capítulo largo y Jesús está lidiando con varias cosas suceden. Lo primero que ha sucedido es que se ha dado la multiplicación de los panes y los peces. Algo maravilloso, algo que la gente no había visto. Pero ahora hay una multitud que está siguiendo a Jesús por más panes y por más peces. Y esta es la respuesta de Jesús a la multitud, verso 26 del capítulo 6 de Juan. Le dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Había un propósito para esa multiplicación, pero esta gente se quiere quedar con las cosas. Y Jesús les dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pero en lugar de entender lo que Jesús está diciendo, la gente sigue con aquello que quieren conseguir, que es más pan y más peces. Y les dice, pero hasta Moisés les dio de comer con el maná al pueblo del Señor. Y ahí Jesús le responde, verso 32, les dice, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora Él les ofrece el verdadero pan del cielo. Pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Y comienza a decir Jesús, yo soy el pan de vida. Y la gente no entiende todavía. Y después les dice, para tener vida me tienen que comer. Y la gente queda más confundida. Y rechazan ese mensaje. Y muchos de aquellos cuando ven que no hay pan y peces, sino que ahora ese loco está diciendo que hay que comérselo, comienzan a irse. Pero Jesús les explica lo que leíamos, Juan capítulo 6, verso 63. Solo el Espíritu da vida. Los esfuerzos humanos no logran nada. Y le pregunta Jesús a sus discípulos, ¿ustedes también van a irse? Y Pedro, inspirado por aquel mismo Espíritu Santo que da vida, le dice, ¿y a dónde iríamos, Señor? Si solamente tú tienes palabras que dan vida eterna.
La idea, el mensaje es poder tener esa vida desde dentro, esa respiración vital que hace que la fe deje de ser rutina, que la oración deje de ser trámite, que la obediencia deje de verse como carga. Ese pan de vida que nos da esa vida desde dentro, que oxigena, que desinfecta, que sana, que rejuvenece y que sonroja el rostro. Esa es la vida que el Espíritu Santo da. Y no entiendo por qué ustedes están tan serios y no celebrando esta maravillosa verdad. Y ahora es importante recordar que es la iglesia que vive porque el Espíritu Santo, el Señor y dador de vida, habita en ella. Nosotros como Vida Abundante, esa es nuestra historia. Nuestra historia es la obra del Espíritu Santo en nosotros. De una oración sencilla, de una oración en lo escondido, en lo privado, en una casa de las colinas, unas cuantas familias, pidiéndole a Dios que se manifestara, pidiéndole a Dios ser una congregación diferente, pidiéndole a Dios que hubiera vida en este lugar. Y Dios se ha manifestado. Y su Espíritu Santo es el que ha guiado esto. Y vida abundante, escúcheme con atención, vida abundante se sostiene solamente por el Espíritu Santo. Lo estudiábamos hace poco en nuestra escuela de servidores y decíamos, sin la acción del Espíritu Santo, la iglesia es un cadáver. Y reconociendo esto y respetando nosotros esto, hemos escrito nuestro segundo objetivo como vida abundante, que es permitir que el Espíritu Santo fluya libremente, marque el paso y señale el horizonte. Y siempre nosotros secundarlo en esa acción. Amén. Amén. Y junto con la vida, el poder. Digan conmigo, espíritu de poder. El espíritu no solo da vida interior, sino que da poder, nos habilita para esa misión. Y ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo entender esa parte que me corresponde a mí y eso que el Espíritu Santo hace? Eso es una empoderante interacción. Leíamos Colosenses 1:27. En el verso 29, Pablo está explicando y dice, en lo cual también me fatigo, hablando de ese trabajo, hablando de Cristo en nosotros, esperanza de gloria, pero ahora dice, en lo cual también me fatigo, luchando conforme a su potencia, la potencia del Espíritu Santo, la cual actúa poderosamente en mí. Dábamos el ejemplo de esos instrumentos de viento y cómo ese soplo trae la vida, pero yo estaba pensando, estaba recordando, yo tuve la bendición de ir a estudiar a Estados Unidos. Fui a estudiar mi licenciatura a Estados Unidos, pero yo iba como nuevo. Fue la primera vez que yo viajé a Estados Unidos, fue cuando ya iba a la universidad. Creo que un par de veces antes yo me había montado un avión, pero la primera vez que yo salí a Estados Unidos fue para la universidad y iba nulo, no sabía cómo era la cosa. En aquel tiempo no teníamos ni celulares, recuerdo que la primera llamada que yo le hice a mis padres para decirles que llegué con vida, tuve que conseguir tostones, pero de los estadounidenses, quarters, para de un teléfono público meter un montón, ¿verdad? Hasta que me diera para la llamada, para avisarles a mis papás que había llegado. Pero
bendecido, una experiencia maravillosa. Dios me bendijo con una beca que me cubría casi todos mis estudios y el resto yo me lo pagaba trabajando en la universidad. Habían opciones para que los estudiantes trabajáramos y así yo cubría el resto de mi beca. Y de los primeros trabajos en la cocina, ¿verdad? Un montón de platos sucios, había un montón de máquinas, pero había que limpiar las máquinas y no era el trabajo que mejor pagaba. El mejor trabajo era el de mantenimiento y seguridad. Así que yo fui oficial de seguridad en mi universidad. El más temible. Pero también me tocaba trabajar en mantenimiento. Había un montón de mantenimiento que hacer, en especial en los veranos, cuando iniciaban las vacaciones, nuestras instalaciones, porque era una universidad muy misionera, entonces nuestras instalaciones se usaban para diferentes eventos y cosas, y pues yo participando siempre, preparando las cosas, limpiando cuartos y todo, en mantenimiento. Ahora, recuerden que les dije que yo iba nulo, o sea, nuevecito, yo no sabía nada de todas estas cosas, pero atento, yo miraba, quería copiar como los demás hacían. Un día viene mi jefe y me dice, hoy nos toca podar todo el engravillado. Teníamos un campo de fútbol lindísimo, las instalaciones de mi universidad lindísimas, y un campo de fútbol así, verdecito, todo aquel césped, pero estaba un poquito alto. Y ahora me mandan y yo, para no verme como nuevo, entonces no pregunto, yo voy y digo, yo lo puedo descifrar. ¿Qué tan difícil puede ser esto? Había visto a mis compañeros hacerlos, que encendían la máquina y que le daban, y yo dije, yo puedo. Entonces me voy a enfrentar ahora con aquella podadora. No era de las que uno se sienta y maneja, ¿verdad? Era de las que uno empuja, grandota, pero uno la empujaba. Yo llego a examinar aquello, veo de dónde se arranca el motor, la arranco, me funciona, y yo digo, estamos listos. Y empiezo a tratar de empujar aquella cosa. Ahora, yo entiendo que hay una diferencia entre mi tamaño y mis compañeros, ya se los imaginan, ¿verdad? Aquellos que los alimentaron muy bien de pequeños, aquellos gringotes. Y yo digo, yo sé que hay una diferencia, pero no puede ser tanta la diferencia, porque por más que yo le daba a aquella máquina, ni para atrás ni para adelante. El motor estaba sonando, el aspa le estaba dando duro y todo, pero no avanzaba. Estuve como 15 minutos batallando y lo peor es que las oficinas estaban cerca del campo de fútbol. O sea que yo creo que todos mis compañeros me estaban viendo por la ventana, ¿verdad? A los 15 minutos sale mi jefe, muy amable, muy tranquilo, en privado, ¿verdad? Se me acerca y me dice, Eduardo, me dice, mira, esta máquina tiene aquí esta palanquita que es un clutch, me dice. Y solo la activas y empieza a avanzar sola. Ahora, ustedes se están riendo de mí. Pero ¿cuántas veces no vivimos así nuestra vida en Cristo? Por nuestro propio esfuerzo, queriendo empujar nosotros, cuando hay toda una potencia, un poder que solo es de... Jesús lo dijo claramente, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos, porque hay un propósito, hay una misión. La iglesia no fue enviada a la misión sostenida solo por recuerdos, ni por una mentalidad positiva, incluso ni por sus capacidades o estrategias propias. La iglesia fue habilitada con la fuerza del Espíritu Santo. Y eso es lo que vemos en Hechos, capítulo 2. Los discípulos pasan del encierro al testimonio valiente y atrevido. Pedro se levanta, la iglesia anuncia, muchos anuncian en diferentes lenguas, en la lengua materna de tantos grupos, para que el mensaje llegue hasta donde tiene que llegar. El evangelio cruza barreras. Pentecostés conmemora precisamente eso, la fuerza, el poder del Espíritu, actuando en la misión de anuncio y testimonio de los creyentes.
Y quiero decirlo, nosotros en el Espíritu Santo, por la fuerza, por la vida y por el poder del Espíritu Santo, hemos tenido tantas experiencias espectaculares y maravillosas. Y aquí las podemos contar. Las propias que hemos vivido, las que otros nos cuentan. A mí me gusta escuchar las historias de nuestros comienzos, de don Julio, del pastor Evelio, de ocasiones en las que Dios literalmente los guardó de la muerte. Esos momentos donde Dios ha hecho conexiones que nadie más esperaba que se iban a lograr. Maravilloso, espectacular. Pero sí tengo que decirle a la iglesia, sí tengo que recordarle, porque a veces pensamos que porque las cosas no se están dando de manera espectacular, entonces no es el Espíritu Santo. Pero la verdad es que nosotros vivimos y actuamos por el poder del Espíritu Santo. Y nos mantenemos en la misión por el mismo poder del Espíritu Santo. Así que ese poder no siempre se ve en lo espectacular, pero siempre se ve en la fidelidad, en la constancia, en el servicio humilde y entregado en la misión. Amén. El poder del Espíritu se ve en el ímpetu de la misión, en la valentía para testificar de Cristo, en la fidelidad para servir sin desmayar, en la fuerza de transformación interior. En una iglesia que sigue proclamando la llegada del favor de Dios. La misión que Jesús nos ha confiado y encomendado no se sostiene con energía humana, se sostiene con el poder del Espíritu Santo. Solamente. Amén. Muy bien. Y lo último, certeza de gloria. Diga conmigo, certeza de gloria. El tiempo está corriendo, pero este punto es importante, es esencial. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Pero ¿qué significa precisamente eso? Su presencia en nosotros es anticipo, es sello y garantía de lo que Dios completará. Y Pablo los conecta, dice, Cristo en nosotros, ese pan que consumimos, nos da la seguridad de compartir de la poderosa gloria de Dios. El Espíritu no solo nos sostiene hoy de manera momentánea, el Espíritu asegura también nuestro futuro. Pentecostés anuncia que el futuro de Dios ya comenzó. El Espíritu nos lleva hacia la plenitud en Cristo. Y aquí está la diferenciación, y le pido que preste atención porque no tenemos mucho tiempo. Aquí está la diferencia. Aunque la obra de Cristo está completa, eso ya lo hemos celebrado, la obra de Cristo está completa ya, la gloria todavía no se ha manifestado plenamente. Aunque la obra de Cristo está completa, la gloria todavía no se ha manifestado plenamente. ¿Y cómo se ve la manifestación de la gloria de Dios? Por eso me gusta que hablamos de una poderosa gloria. Porque tenemos una idea equivocada de Dios y pensamos que la gloria es esa distancia de Dios, que es tan diferente a nosotros, que solamente cuando nos elimine Dios es que va a quedar, a permanecer su gloria. Se nos ha mal enseñado una imagen horrible de Dios, que se complace en nuestro padecimiento y que se goza en nuestra humillación y en nuestra mortificación. Un Dios envidioso de nuestras alegrías, un Dios aguafiestas, permanentemente de luto, un Dios cuya mayor gloria estaría en nuestra mayor destrucción. Pero frente a tantas imágenes falsas, nosotros tenemos que repetir una y otra vez lo que aquí hemos aprendido.
Y son las palabras de Irineo de Lyon, explicando qué verdaderamente es la gloria. Él decía, la gloria de Dios es el hombre que vive y en la medida en que vive. Dígalo conmigo. Dígalo conmigo, la gloria de Dios es el hombre que vive y en la medida en que vive. La palabra de gloria en hebreo es kabod, y kabod habla de peso. Entonces, de acuerdo al peso de las cosas, dejan una huella, dejan una marca, una impresión, lo cual es su gloria. Se parece en esa misma imagen la palabra de gloria en griego, que habla de ese resplandor, porque de acuerdo a la brillantez, de acuerdo a la pureza, si lo vemos como uno de esos metales preciosos, entonces está la gloria que posee. Ahora, lo que tenemos que entender nosotros es que como Dios ahora nos habita a nosotros, ese peso, ese resplandor tiene que verse en nuestra vida. Por eso la gloria de Dios es el hombre que vive y en la medida en que vive. Tiene que haber una impresión del peso, del resplandor de Dios en nosotros. Y para que no se malentienda, este no es un peso o un resplandor que depende de nosotros. Depende exclusivamente del Espíritu Santo de Dios, que levantó a Cristo de entre los muertos y que ahora nos habita a nosotros. Suelte fuerte ese aplauso. Y escuche cómo lo pone de una manera tan hermosa el profeta Isaías, capítulo 38, verso 18. Dice, el sepulcro nada te agradece, la muerte no te alaba, los que descienden a la fosa nada esperan de tu fidelidad. Los que viven, y solo los que viven, son los que te alaban, como hoy te alabo yo. Leemos el verso 19 juntos. Digamos, los que viven y solo los que viven son los que te alaban, como yo te alabo hoy. Como hoy te alabo yo. ¿Podemos celebrar eso? Y esto de nuevo, esa garantía del poder y la gloria de Dios manifestándose completamente en nuestras vidas. Esto de nuevo lo tenemos que ver de esas dos maneras. De manera personal, seguros de que Dios continúa la obra perfecta que comenzó en nosotros. Y usted puede pensar en aquellas cosas y usted puede recordar tanto que me hace falta. Y a veces vienen hasta las acusaciones del enemigo, ¿verdad? Pero vos, con esto y esto y esto y lo otro. Y te van a poner ahí a compartir, mi hermano Fernando, a predicar ahí la palabra. Así es el enemigo. Pero nosotros recordamos, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Y yo me paro en este lugar o en cualquier lugar que le toque pararse, solamente por el poder, por la vida de Cristo y por esa esperanza gloriosa en Él. Amén. De manera personal, pero también de manera corporativa. Orábamos por Honduras. No se nos hace difícil reconocer cuánto nos hace falta, pero recordamos
La gloria de Dios es el hombre que vive y en la medida en que vive. La gloria de Dios sobre Honduras es el hondureño que vive y en la medida en que vive. Esas comunidades que se desarrollan, esas sociedades que se cuidan, esa seguridad y esos operadores de justicia que hacen su trabajo para tener la Honduras con la impresión del peso de la gloria de Dios. Y ese es nuestro trabajo. El Espíritu Santo nos habita y esa es nuestra poderosa misión para poder manifestarla en nuestra nación. Póngase en pie, por favor. Porque es el Espíritu Santo el que nos afirma en la esperanza de gloria, el que nos da paciencia para el proceso, confianza en medio de la debilidad, el que trae en nosotros amor para el prójimo, amor por su iglesia, su cuerpo, amor por el mundo e incluso amor verdadero por nuestros enemigos. Es el Espíritu Santo el que trae el gozo de la certeza que Dios completará su obra en nosotros y en nuestra nación. Gracias, Espíritu Santo. Tú afirmas en mi mente, tú afirmas en mi corazón y en mi interior esa lección que tú tenías para mí. No quiero olvidar esta palabra. Yo vivo por tu vida misma, Cristo, en mí, a través de tu Espíritu. Yo te como, yo te llevo por dentro. Es tu Espíritu desde mi interior que me da vida, que oxigena cada rincón, cada célula de mi cuerpo y que me da poder, esa potencia para la misión, ese ímpetu, esa habilitación para poder avanzar y que a la vez es ese sello de garantía que la obra que tú has comenzado, Dios, la completas en mí. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te celebramos en esta hora. Amén. Amén. La mala noticia es que el tiempo se nos fue. Pero la maravillosa noticia es que el Espíritu Santo se va de este lugar con nosotros y no se queda acá. Para darnos vida, poder y certeza de gloria. Amén. Amén.